entonces, ya viendo que esto arranca pues desde muchísimo tiempo atrás, necesitamos empezar a hablar de terreno. Palabra que en medicina no existe. O sea, ¿cuál es tu terreno biológico? ¿Cuál es tu terreno biológico? ¿Cuál es mi terreno biológico? Porque indudablemente mira que eso te lo entiende un campesino. Ah, no, en este terreno crece mejor tal planta y en este otro terreno crece mejor tal planta. ¿Por qué? Porque este terreno tendrá unas condiciones particulares que hace que tal planta se dé mejor y este tal otra. Igualmente sería, ¿por qué a ti te da una enfermedad y a mí otra? Pues porque tu terreno es distinto al mío. Entonces el concepto de terreno biológico es una de las cosas fundamentales y arranca con este personaje que se llamó Claude Bernard. Claude Bernard se le considera en medicina el padre de la fisiología médica. Él demuestra que los organismos superiores están expuestos a la presencia de dos entornos al mismo tiempo. Yo estoy expuesto a el medio externo, que está determinado por el ambiente cósmico y por el ambiente terrestre. La otra cosa que decía Claude Bernard era el medio interno. ¿Y quién es el medio interno? Pues la matrix extracelular. Entonces, este tejido que rodea la célula, que por muchos años la medicina pensó que era simplemente material de relleno, pues resulta que no es ningún material de relleno. Este tejido que rodea la célula crea las condiciones bioquímicas y biofísicas para que esa célula esté en salud o esa célula esté en enfermedad, dependiendo de lo que sea. Por lo tanto, nos muestra Claude Bernard que la vida está fundamentada en las dos influencias de los dos entornos. Por lo tanto, me interesa qué pasa dentro de mi cuerpo. ¿Y eso cómo lo puedo regular? Pues que mi alimentación sea la correcta, que mi estado y equilibrio emocional sea el correcto, que la actividad fisiológica de mi cuerpo sea la correcta, pero también me interesa el entorno. Entonces, como vemos, los seres humanos estamos permanentemente influenciados por el envolvente macroambiente. Entonces, aquí hay dos cosas que hay que ir entendiendo y es cómo básicamente somos sistemas dentro de sistemas. Porque si ustedes piensan, por ejemplo, en la célula, pues la célula está rodeada de un primer sistema que se conoce como la matrix extracelular. Depende de ella. Pero esta matriz extracelular está rodeada por un sistema que es el medio ambiente, del cual recibe los alimentos, del cual recibe la energía que fluye, del cual recibe el calor, del cual recibe todo lo que necesita esa matrix para generar las condiciones para que esta señora célula funcione bien. Por lo tanto, entonces ya empezamos a darnos cuenta de que lo que decía Virchow, de que la célula era todo, no. Entonces aquí viene algo que rompió un primer paradigma. Nos habían dicho que todo era la información que estaba dentro de la célula. Hasta que viene un inglés que se llama Conrad Baddington. Y ese señor Conrad Baddington habla de epigenética. La epigenética es una ciencia que nos demuestra que los genes dependen de lo que haya de acá afuera. Y hablamos de epigenética positiva o epigenética negativa. Entonces, supóngase que yo soy hijo de diabético, abuelo de diabético, hermano de diabético, sobrino de diabético, toda mi familia es diabética. Quiere decir que yo genéticamente lo más probable es que tenga todas las órdenes para ser un diabético. Perfecto. Entonces, si yo hago epigenética negativa, me engordo, saco una barrigota, como azúcar todo el día, fumo, estoy estresado, me dio diabetes. Pero si yo conociendo esa genética heredable de mi familia, hago una epigenética positiva, hago ejercicio, me mantengo delgado, no como carbohidratos, no me dejo estresar, no fumo, etc., lo más probable es que no me dé diabetes. Entonces, Baddington con la epigenética demuestra que no existen cosas que sean marcadores. O sea, tú puedes desarrollar o no la enfermedad dependiendo de la epigenética. Por lo tanto, volvemos a los griegos. Si tú cumples las leyes de la higiene, te alimentas bien, estás tranquilo, defecas, funcionas, haces tu ciclo circadiano, haces ejercicio, epigenéticamente estás en salud. Entonces, eso cambia la visión, hacernos entender, tenemos que estar haciendo medicina preventiva todos los días desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Tenemos que estar viviendo en función de la salud. Ahora, estamos en este momento ante un problema, porque sí, yo puedo llegar todas las noches y ir y apagar el Wi-Fi de mi casa,
Pero resulta que el señor del apartamento de arriba y el señor del apartamento de abajo siguen con el wifi prendido. Por lo tanto, el problema es que ya estamos yo digo una cosa a veces que inmersos. Yo digo que si nos pusieran unas gafas que fueran capaces de ver los campos y nos las pusiéramos, saldríamos corriendo. Porque realmente esto está lleno de una maraña, una red de campos. Afortunadamente, muchos simplemente son ruido y no los captamos. Y yo me recuerdo un ejemplo que Gabor me dio hace muchos años cuando yo le dije, bueno, pero si yo le meto la señal al hígado, ¿por qué el riñón no brinca? Entonces, me acuerdo que él me dijo, si usted está en la Plaza Roja de Pekín, viendo el Palacio del Emperador, y usted oye a los alemanes, y oye a los italianos, y a los chinos, eso es ruido para usted. Pero si usted está viendo y allá atrás alguien dice, ¡ay, qué cosa tan bonita! Usted ahí mismo voltea a ver, ¡uy, un colombiano por acá! ¿No es cierto? Claro, porque esa vibración, esa se me sonó, lo demás era ruido. Entonces, afortunadamente, toda esa cantidad de campos electromagnéticos que están por aquí son como otro idioma. Porque si no, el sistema estaría reventado. ¿Qué le pasa al alérgico? Que ese está leyendo más de la cuenta. Ese oye muchos idiomas. Y entonces imagínense un tipo que habla 7 idiomas en un sitio donde estén hablando 7 idiomas al mismo tiempo. El enredo, porque entiende de todo, ¿no es cierto? Entonces no puede como equilibrarse. Por eso el concepto de terreno está cerradamente relacionado con el concepto de milia interior. Entonces, cuando estamos hablando del terreno, realmente estamos hablando de todas esas condiciones que deben existir en los tejidos que rodean la célula para generar dentro de la célula un funcionamiento adecuado. Entonces, Claude Bernard nos dio el punto de partida para el estudio de la fisiología de regulación. O sea que estamos hablando de que realmente esto tiene casi 200 años ya. O sea, esto no es nuevo. O sea, estamos hablando de que a finales de 1800 se nos dieron las bases. Lo que pasa es que, como van a ver ahora, hubo muchas cosas que se interfirieron ahí para que apenas en este momento lo estemos pudiendo entender. Claude Bernard enfatizó exclusivamente el rol de los fluidos en el organismo. O sea, él ante todo le dio la importancia de que yo tendría que mantener la química de los fluidos. Él no podía saber de cosas electromagnéticas porque es que no había tiempo para eso todavía. Entonces él lo relacionó puramente con la química. Pero hoy día, cuando hablamos de terreno, hablamos de individualidad, donde entonces el terreno biológico de cada uno de nosotros es el de cada uno de nosotros. E implica que los tejidos, el sistema inmune, los fluidos del cuerpo, la personalidad psicológica, etcétera, tienen variaciones individuales. Por eso no hay cosa más complicada que uno pretender entender al otro. Eso es mejor aceptarlo como llegó. Sí, porque si vos vas a pretender entender al otro, te conflictúas y terminas peleando. Entonces, aceptarlo como es, porque él tiene su terreno individual diferente al tuyo. Y entonces, si tú lo aceptas, pues puedes vivir con él. Si no, estás durmiendo con el enemigo. Y eso es una cosa complicada. Entonces, hay que aprender a aceptar al otro como vino. Y así, Haricot ya en 1927 hablaba del terreno de las enfermedades, diciendo que cada patología que existiera tenía un terreno que era propio de esa patología y que era el característico para esa enfermedad en particular. Pero luego vinieron dos personajes que fueron Pasteur y Koch que la embarraron. Porque entonces empezaron a decir que la causa de la enfermedad eran las bacterias, los virus, los parásitos, y entonces le dieron a los factores patógenos externos una sobrevaloración, desestimando el rol de los factores internos. Entonces, ¿qué era lo importante? Esterilización. Entonces hay que ponerse guantes, tapabocas, no sé qué. O sea, lo importante era las bacterias, los virus, eso se volvió como el que... Y no el medio interno. Mira, si yo tengo un medio interno bueno, necesito simplemente tener unos ciertos niveles de cuidado y ya. Pero de resto el sistema tiene que estar en capacidad de mantenerse en salud. Entonces, la idea pasteuriana era de que había que esterilizar todo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que si a un bebecito, así pequeñito, lo tenemos tan esterilizado, resulta que ese niñito nace enfermo. En cambio, un niño que entra en contacto con los virus, con las bacterias, con el entorno, no sé qué, va haciendo adaptación, va haciendo resistencia, va haciendo capacidad de regulación. De hecho, ya está claramente reconocido, cuando hoy día se habla de bionta, se sabe que la bionta, o sea, el número de bacterias que hay dentro del cuerpo, es mayor que el número de células.
Ahora, que claro que yo tengo que tener cuidado con una salmonela o tengo que tener cuidado con una bacteria, con un treponema pálido de la sífilis, porque esas no son bacterias que viven amigables, esas pueden ser peligrosas, pero el resto. ¿Y saben qué es lo más triste? Publicado por los americanos, el 73% de las infecciones que sufren los humanos son producidas por las bacterias amigas. Por lo tanto, el problema no es la bacteria, es el terreno.